A ver, pensemos en esto por un segundo. Toda la producción científica de un país, hablamos de tesis, investigaciones, artículos, es un verdadero océano de conocimiento. Pero claro, ¿cómo se hace para que cada universidad no termine siendo una isla completamente aislada en ese océano? Bueno, Argentina encontró una manera de construir puentes, y justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo lo lograron. Es que, a ver, cuando uno piensa en una universidad, lo primero que se viene a la cabeza son las aulas, los estudiantes, los diplomas, ¿no? Pero la realidad es que detrás de todo eso hay un motor intelectual que, bueno, que no para nunca. Está constantemente generando un torrente de conocimiento que va mucho, pero mucho más allá de los campus. Y no es una exageración, ¿eh? Es literalmente una avalancha de conocimiento. Estamos hablando de tesis que condensan años de trabajo, de papers, de informes, o sea, una producción masiva constante. El problema, que sin un sistema que organice y contenga todo esto, esa tremenda ola de información simplemente se disuelve. Y claro, todo ese valor, todo ese esfuerzo, se pierde. Entonces, ¿cuál es nuestra hoja de ruta para entender esto? Primero, vamos a dimensionar bien el problema, esa inundación de conocimiento. Luego nos metemos de lleno en la solución que encontró Argentina, el SNRD. Vamos a descifrar su lenguaje, su idioma común, para entender bien cómo funciona por dentro. Y para terminar, vamos a ver el resultado final, cómo todo esto conecta la ciencia del país con el resto del mundo. Bueno, acá está el verdadero nudo del asunto. Con toda esta información valiosísima pero dispersa, pasa algo muy concreto. Un investigador en, no sé, Córdoba, podría estar buscando algo que ya se descubrió en una universidad de Buenos Aires y no enterarse jamás. Cada institución se convierte en una isla, y ese aislamiento, al final del día, lo que hace es frenar el progreso y dejar descubrimientos valiosos en un cajón. Y acá hay un punto clave, porque no estamos hablando de un simple sitio web donde uno sube y baja archivos. No. Una biblioteca digital de verdad es otra cosa. Es una colección estructurada y organizada. Es ese orden, esa inteligencia que tiene por detrás, lo que transforma un montón de archivos sueltos en una herramienta súper poderosa. Entonces, frente a este panorama, frente a este desafío de las islas, Argentina desarrolló una respuesta a escala nacional. Una solución pensada específicamente para conectar todas esas islas de conocimiento y convertirlas, digamos, en un archipiélago, uno que esté todo conectado y sea fácil de explorar. Y ojo, que esto no fue algo que surgió de un día para el otro, para nada. Todo empezó por allá en 2008, cuando el Ministerio de Ciencia detectó el problema y armó un comité de expertos. Este equipo estuvo trabajando 2 años para sentar bien las bases en temas clave, y finalmente en 2010 nació oficialmente el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, el famoso SNRD. Y esto es fundamental entenderlo. No fue un proyecto aislado, fue una verdadera política de Estado. Una decisión estratégica para construir una infraestructura digital sólida que pudiera unificar toda la producción científica del país bajo un mismo techo, un mismo paraguas. Ahora, los objetivos iban mucho más allá de simplemente guardar archivos. La idea era, por un lado, promover el acceso abierto, que el conocimiento esté disponible. Por otro, crear una red donde todos los sistemas pudieran hablar entre sí. Y en definitiva, el gran objetivo era aumentar la visibilidad de toda esa investigación. O sea, en pocas palabras, hacer que la ciencia argentina se vea y se valore mucho más en el escenario mundial. Perfecto. Ahora, para que una red de este calibre funcione de verdad, es indispensable que todos sus miembros hablen el mismo idioma. Y en el mundo digital, ese lenguaje tiene un nombre muy específico. Ese idioma son los metadatos. A ver, la forma más fácil de entender qué son es pensar en la etiqueta de un libro en una biblioteca. Esa etiqueta te dice el autor, el título, el año. Bueno, esos son los metadatos. Son los datos acerca de los datos. Sin ellos, Internet sería como una biblioteca gigante, pero sin etiquetas. Un caos total donde encontrar algo sería cuestión de pura suerte. Pero claro, acá surge la pregunta del millón. Si cada universidad, cada institución tiene su propia forma de etiquetar las cosas, ¿cómo se hace para que todas usen exactamente el mismo sistema, el mismo idioma y la red funcione sin problemas? Bueno, la respuesta está acá, en este documento.
las directrices SNRD. Este es básicamente el manual de reglas. Es la piedra angular de todo el sistema. Es el que dice, con punto y coma, cómo se debe describir cada pieza de información para poder formar parte de esta gran red nacional. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos el manual de reglas, vamos a meternos un poco en la mecánica. ¿Cómo funciona este sistema por dentro? O sea, ¿cómo se aseguran de que solo la información que cumple las reglas entra en la red nacional? Acá es donde la cosa se pone interesante. El sistema usa un concepto llamado Set-Snort. A ver, para que se entienda fácil. Es como si cada repositorio tuviera una sala VIP. En esa sala solo pueden entrar los documentos que cumplen al 100% con todas las reglas de las directrices. Luego, un sistema automático, un cosechador, pasa por cada repositorio y recoge únicamente lo que está dentro de esa sala VIP. Es un filtro de calidad brillante y, sobre todo, automático. Y el proceso es súper riguroso. El sistema automático va, mira lo que hay en esa sala VIP, captura los datos y después los pasa por otro filtro de validación. Si a un registro le falta un campo obligatorio, como el tipo de documento o los derechos de autor, simplemente se descarta. No entra, no hay excepciones. Es un mecanismo simple en su concepto, pero tremendamente efectivo. Y el nivel de detalle que se exige es clave. Por ejemplo, un campo obligatorio es la filiación del creador. O sea, hay que decir a qué institución pertenece el autor. Y no de cualquier forma, sino con un formato súper estricto. ¿Y por qué tanta rigidez? Simple, para poder medir y rastrear, sin lugar a dudas, la producción científica de cada universidad. Otro campo que es fundamental es el que define el nivel de acceso. El sistema maneja principalmente dos opciones. Por un lado, Open Access o acceso abierto, que es el ideal, ¿no? Que todo el mundo pueda verlo gratis y al instante. Y por otro, Embargoed Access, que es acceso embargado, una opción que a veces es necesaria. ¿Y qué es un embargo? Bueno, básicamente es un periodo de espera. A veces las editoriales lo exigen por contrato, o quizás se necesita tiempo para proteger una patente antes de hacer público el paper. Lo bueno es que el sistema lo registra y cuando llega la fecha en que termine el embargo, libera el documento de forma automática para todo el mundo. Ok, hasta ahora vimos cómo funciona hacia adentro. Pero lo más potente de todo esto es el efecto que tiene hacia afuera, porque haber ordenado y estandarizado todo a nivel nacional tiene un beneficio extra increíble. Le abre a la ciencia argentina las puertas para conectarse con el resto del mundo. Y acá está lo que fue probablemente la decisión más inteligente del SNRD. No se pusieron a inventar nada nuevo. No, construyeron su sistema usando los mismos ladrillos, los mismos estándares que usan las grandes redes científicas del mundo. Por ejemplo, usan Dublin Core para los metadatos, que es como el inglés de las bibliotecas digitales. Al hacer esto, se aseguraron de que la producción científica argentina se pudiera enchufar directamente a las redes de Europa y de toda América Latina. Compatibilidad inmediata, sin dramas. Y todo esto nos lleva finalmente al corazón del proyecto. El objetivo final nunca fue solo ordenar papeles digitales. Como lo definieron sus propios creadores, se trataba de dotar de proyección internacional a la producción científico-tecnológica. En criollo, asegurarse de que una tesis hecha en, una universidad de Salta pueda ser encontrada, leída y citada por un investigador en Japón, en Alemania o en cualquier parte del mundo. Así que, al final del día, el SNRD es mucho más que un catálogo online. Es una infraestructura digital estratégica para la ciencia de todo un país. Y claro, con una red así, que conecta el trabajo de miles y miles de mentes, la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué nuevas fronteras del conocimiento se podrán alcanzar ahora que todas esas islas están por fin conectadas?